Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 20 de marzo del año 2019. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 20. Versículos del 17 al 28. En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo: Ya vamos camino de Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿Qué deseas? Ella respondió: Concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó: ¿No saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: Sí podemos. Y él les dijo: Beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo: Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. El reino de los cielos es el reino del servicio. Uno diría que es el reino al revés. Un poco así, sí, porque en general cuando uno imagina un reino, habla de un reino, y a través de la experiencia histórica se ha demostrado que los reyes quieren ser servidos por todos, aquellos sobre los cuales se imponen su reinado. Claro, para eso son reyes. Es la más alta jerarquía en materia de importancia, de mando, de poder que puede tener el hombre. Pero en el caso del reino de los cielos, que es el reino eterno, no el reino temporal, no el reino que dura por un tiempo hasta que el rey, el que manda sobre todos, se muere, como todos, lo cual algo indica, pero no es el caso de examinarlo ahora, pero es muy obvio. No, en el cambio, en este reino nuevo, en este reino diferente, en este reino al revés, como decimos, el rey sirve a los ciudadanos sobre los cuales ejerce el reinado. Vino para servir, es el reino del servicio. El reino de nuestro Señor Jesucristo, Rey eterno, Rey de reyes, es reino del servicio, y el Señor vino a eso, vino a servirnos y a poner la vida por todos, en señal del extremo de este servicio. Aquí nos pone claramente el ejemplo nuestro Señor. Fíjense, por ejemplo, les advierte a los suyos. Aquí va con los 12 apóstoles, los que fueron apóstoles, entonces eran discípulos, pero ya elegidos por el Señor para tal función. Camino a Jerusalén, y el Señor ya les advierte que en Jerusalén va a ser perseguido, muerto, por los sumos sacerdotes, los escribas y cuanto funcionario religioso de importancia había. Entregado en manos de los paganos,
Y fíjese, para que fuera burlado, azotado y finalmente crucificado, pero que al tercer día iba a resucitar. No entendían muy bien esto los discípulos, pero de todas maneras lo seguían. Fíjese, esto es lo importante, ¿eh? Y lo seguían camino a Jerusalén. En esas situaciones cuando se acerca la madre de los hijos de Zebedeo. Recordemos, eran Juan y Santiago. Y se postra delante del Señor. Había un reconocimiento de esta mujer hacia Jesús como rey. Y pidió algo a este rey. Pero en función de aquel amor diferente que tiene también toda madre hacia sus hijos, claro, quiere lo mejor para sus hijos. ¿Y qué entendía esta mujer? Bueno, lo que le pide a Jesús, que cuando esté en su reino, ya creía en el reino de Jesús, ya lo veía a Jesús como reino, lo reconocía como Mesías, todo muy meritorio en lo que hace a la fe de la madre de estos hijos, de estos que fueron después apóstoles. Cuando tuviera en su reino, pusiera a sus hijos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Claro, Jesús le responde, no sabes bien lo que pides. ¿Pueden beber el cáliz que yo voy a beber? Asumir la muerte que yo voy a asumir, naturalmente. Va a morir el Señor en grado de mártir, poniendo su amor y su vida por todos para que todos vivan como Él vive por la resurrección que ha de experimentar. Podemos, dijeron ellos. Bueno, el cáliz lo van a beber, pero a ponerlo a mi derecha y ponerlos a mi izquierda no depende de mí, sino de mi Padre que está en los cielos. Él ya tiene reservados esos lugares. La presciencia de Dios, lo reservado desde el principio, ese principio eterno, alusivo, elusivo, ese principio incausado, misterioso, es aquel en el cual Dios ha hecho todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde ese principio la mano poderosa de Dios hace todas las cosas. No desde el principio en el tiempo, después se va a manifestar en el tiempo. Entonces los hijos de Zebedeo ansiaban, sí, finalmente sabemos que sí, que realmente siguieron firmemente las huellas de Jesús. Fíjese, Santiago fue el primero en morir mártir, primero de los apóstoles, en Jerusalén, testificando la enseñanza de Jesús. De Juan sabemos, autor del Evangelio, de varias cartas y finalmente del libro del Apocalipsis. Sí, sabemos que fue el último de los apóstoles en morir y que fue fiel, totalmente fiel al Señor. Lo vemos, por ejemplo, cuando escribe Apocalipsis, preso en la isla de Patmos por orden del imperio de Roma, por dar testimonio de Jesús, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús, como afirma el mismo Juan al comienzo de su libro. Ahí tenemos entonces, poner a derecha y a su izquierda. Y ahí es cuando Jesús aclara. Hubo sí una discusión después entre los discípulos cuando se enteraron del pedido de la madre de estos dos. Pero ya Jesús les aclara, esto que dijimos al principio, en el reino de los cielos, en el reino de Jesús, no es como los reinos de este mundo. En el reino de Jesús, en el reino eterno de la vida, el mayor sirve al menor. Y esto tiene una lógica, una metalógica, porque fíjese, ¿quién puede servir sino el que puede más? El mayor en el amor, el mayor en todas las cualidades y los atributos que son el verdadero poder que no perece en el tiempo ni con el tiempo, sino que permanece en la vida. Reino de servicio en el amor,
Porque hay amor al otro, hay amor al prójimo, hay por sobre todas las cosas amor a Dios, pero consecuentemente hay amor al prójimo. Y en el ejercicio del amor se sirve como Dios nos sirve, como Cristo nos sirvió, como Dios en Cristo Jesús sirvió a todos aquellos que verdaderamente han de creer. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, creo que este tiempo es un tiempo especial, ¿no? En el cual tenemos que ver nuestras actitudes. A lo mejor nosotros estamos como esos discípulos que se enojaron porque la mamá le pidió al Señor que lo sentara uno a su derecha y otro a su izquierda. Pero no tanto por lo que les había dicho el Señor anteriormente, sino porque a lo mejor ellos querían ocupar esos primeros lugares, ¿no? Y esto nos lleva a pensar en una actitud muy común en los seres humanos, que es la envidia. Querer lo del otro, querer ocupar los primeros puestos. Una actitud que tenemos que rectificar, porque es una actitud que casi todos tenemos. Y claro, desde el punto de vista muy humano, recordemos, los discípulos de Jesús, dijimos recién, todavía no eran apóstoles, no, todavía no habían recibido el Espíritu Santo porque el Señor todavía no había hecho todo aquello que está anunciando ahora. Beber el cáliz, sí, beber la copa, sí, padecer la muerte por todos, para resucitar por todos y para ascender a la gloria desde donde enviaría el Espíritu Santo, que le concedería a aquel que lo recibiese, y en este caso hablamos de los 12, por igual todos ellos, ¿no es cierto? Con ese poder de Dios en ellos, harían todo aquello que en ese momento no pueden hacer, pero después lo van a hacer, lo adelanta Jesús aquí, todo lo que está haciendo nuestro Señor. Y entonces sí, entonces van desapareciendo todas estas tendencias, deseos muy humanos que implican el orgullo, la voluntad de poder, la envidia y tantas cosas que hay, el amor al dinero, el amor al poder temporal. Todo eso desaparece en aquel que es miembro, parte de este reino de la vida, reino de los cielos, reino del amor. Y entonces sí, estamos aptos para poder servir y no buscar torpemente ser servidos. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos